El espíritu humano ante la muerte. Estudio número 9. Vamos a buscar en Eclesiastés 12:7, donde leemos: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Es importante definir con claridad lo que es el espíritu humano y cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma, aunque es claro que muchas veces la Biblia nos habla del alma como si fuera lo mismo que el espíritu. Podríamos decir que el alma o psique es la parte inmaterial o interna del hombre que lo relaciona con la vida terrenal. O sea, el alma está íntimamente ligada a todo lo que tiene que ver con la vida del hombre durante su existencia terrenal. Y sigue existiendo después de la muerte, guardando en ella toda la esencia de lo que esa persona hizo, de todo lo que esa persona pensó, todo lo que dijo, todo lo que llegó a hacer durante su vida terrenal. El espíritu o neuma, entonces, es la parte inmaterial del hombre que lo relaciona con Dios y con las cosas de la otra vida. Pero debemos estar claros que el alma y el espíritu cohabitan íntimamente como una misma cosa. El alma humana relaciona al hombre interior con su vida animal o terrenal. Esta alma humana, sin embargo, es muy diferente del alma de los animales, pues el hombre es un individuo pensante que tiene memoria y entendimiento, tiene imaginación, tiene aptitudes o capacidades que lo hacen muy superior a un animal. El espíritu provee al hombre de conciencia y razón, y es lo que lo hace un ser con libre albedrío que tiene voluntad propia. Este espíritu es lo que hace que el hombre sea un ser inmortal y al mismo tiempo un ser responsable delante de Dios. Responsable quiere decir que el hombre tiene la facultad de decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Esta responsabilidad se entiende además en el hecho de que, aunque la tendencia por causa del pecado en el hombre es hacer lo malo, el hombre no está obligado a hacerlo, ya que siempre tiene la opción de hacer lo bueno. Y esta responsabilidad es lo que hace que el hombre sea llamado delante de Dios para dar cuenta de sus actos. Como dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. La cuestión es que el espíritu es la fuente de la vida del hombre, una parte tan esencial que es lo que permite que el alma humana se comunique con Dios. El espíritu del hombre lo distingue de manera especial de todas las demás cosas creadas que existen. Como ya hemos indicado, los animales tienen alma pero no tienen espíritu. Cuando Dios hizo al hombre, la Biblia nos dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Como vemos, Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Y después sopló en la nariz del hombre y se transformó así en alma viviente. El aliento de vida o neuma que Dios sopló en el hombre es lo que se conoce como espíritu. El espíritu es lo que conecta al hombre con Dios. El espíritu del hombre lo hace un ser único y especial. El libro de Job lo dice en un lenguaje poético, un lenguaje incomparable. Dice: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4.
En definitiva, cuando la Biblia se refiere al hombre con relación a su esencia humana, se habla de psique o alma. Pero cuando se habla del hombre con relación a Dios, se hace uso de la palabra neuma o espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos a ver en primer lugar que el espíritu del hombre lo hace responsable delante de Dios. El alma y el espíritu constituyen la parte inmaterial del ser humano. Como ya hemos dicho, el alma es la mente del hombre y guarda una relación de todas las emociones y vivencias del ser humano durante su vida terrenal. Y esa parte del alma o esa alma permanece consciente después de la muerte. El espíritu del hombre es la esencia vital del ser humano que tiene la capacidad de relacionar al hombre con Dios. En el principio, este espíritu humano estaba absolutamente relacionado con su Creador. Pero por causa del pecado, esa relación fue tronchada. De tal manera que se define esta ruptura como muerte espiritual. Esto significa incapacidad del hombre para relacionarse con Dios. Esta condición del hombre solo puede ser superada por medio del arrepentimiento, mediante la fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres que puede devolver al espíritu humano la vida de Dios que perdió por causa de la desobediencia. Si una persona muere sin resolver esta situación, entonces pasará a la eternidad en condenación, muerto para con Dios, sin vida eterna, constituyéndose como candidato seguro al tormento eterno del infierno. El apóstol Pablo se refiere al espíritu humano cuando habló del hombre interior. Él dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4, 16. Ese hombre interior es nuestro espíritu en el que Dios obra para restaurar y para reformar la vida del ser humano. El Espíritu Santo de Dios trata con el espíritu del hombre para llevarlo a tener una relación correcta con Dios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 16. Este hombre interior o espíritu es en sí el hombre mismo. Pero según el apóstol, no con la apariencia de vejez que él tendría cuando escribió estas palabras, sino con una apariencia como cuando él era un joven lleno de energía. El apóstol Pedro también se refirió al espíritu humano como la esencia interna del individuo. Dice la Escritura, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Debemos dejar claro que la esencia inmaterial del hombre no desaparece en una nube para vagar en el espacio sin rumbo y sin sentido, sino que Dios tiene control de la vida del hombre y es quien establece su destino final. El hombre en su estado espiritual no va a donde quiera ir, sino al lugar que Dios ha determinado. El espíritu del hombre no pasa a un estado inconsciente tampoco, o de sueño, como creen algunos, sino que el hombre siempre sabe que ha muerto y experimentará de modo totalmente consciente su realidad en el mundo espiritual. Los que han muerto saben dónde están y tienen conciencia del pasado, tienen conciencia del presente y están plenamente expectantes ante el futuro que les aguarda, tanto los que son salvos como los que no lo son.
En segundo lugar, el espíritu del hombre no desaparece con la muerte. Es bueno que vayamos sabiendo que tenemos un espíritu, que no somos meramente materia. Eso sería una gran tragedia, que el hombre fuera solamente materia. Pues esto equivaldría a decir que uno es como un animal que deja de ser y ya. También eso sería igual a decir que el ser humano sería algo así como una máquina, como un robot que tiene una función mecánica. Pero no. El hombre es un ser complejo, al que lo afectan su estado anímico y al que lo atormentan sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es un ser moral que tiene una esencia espiritual que lo diferencia de toda especie creada en la tierra. Ese espíritu del hombre que lo hace único en la creación, la Biblia dice que es inmortal. No desaparece con la muerte. Esto quiere decir que el hombre trasciende la muerte. Y es totalmente consciente de esa existencia en el más allá. La necesidad de que el hombre conozca su realidad espiritual es lo que hace que aún en el siglo XXI la tarea de la iglesia siga siendo la de salvar almas. La iglesia no es simplemente una institución sin fines de lucro que busque el bienestar social del mundo y del ser humano. Fíjese, sin dejar de lado la preocupación por el bienestar social del hombre, la tarea principalísima de la iglesia es anunciar el evangelio en todo lugar del planeta, con el propósito de que cada ser humano llegue a ser un creyente en Jesucristo. Jesucristo, quien es el único Salvador que existe. Esta insistencia en la necesidad de salvar al hombre no puede separarse ni por un instante de la idea de que el hombre es muchísimo más que materia. Creer que el hombre no trasciende a esta existencia como plantea el nihilismo salvaje de mediados del siglo XIX con su negación de todo lo espiritual ha sido la plataforma para los más horrendos crímenes contra la humanidad. Ese fue el camino trillado por personajes como Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre. ¿Qué valor tendría el hecho de vivir una vida moral si en definitiva el mundo se acaba para el que se muere? Nosotros sabemos que aún en los que detractan las verdades bíblicas subyace en lo más profundo de su interior una desesperada necesidad de encontrar sentido a la existencia. La trascendencia del hombre le llevará a enfrentar una realidad que para muchos no existe, pero se van a llevar tremenda sorpresa cuando crucen el otro lado. Y eso será algo tan violentamente repentino y tan definitivo que de ninguna forma habrá manera de deshacer. Y esto, mis queridos hermanos y amigos, es lo que hace tan imperativo que no descuidemos nuestra tarea de predicar el Evangelio. Finalmente, el espíritu del hombre está bajo la regencia de Dios. El hombre no se gobierna. Es verdad que el hombre tiene libre albedrío porque puede tomar sus propias decisiones, pero Dios es el que tiene la última palabra. Esta libertad del hombre para tomar su propia decisión no implica que no resultará afectado por esa decisión, pues la soberanía de Dios regula su comportamiento y es Dios quien establece las consecuencias de los actos del hombre. Esto quiere decir que el hombre toma sus decisiones, pero tiene que atenerse a las consecuencias que vendrán. Si sus decisiones son de acuerdo a los principios divinos, entonces tendrá una vida dichosa y le aguarda una eternidad feliz.
Pero si actúa contra los preceptos divinos, tendrá una vida miserable y le espera una eternidad de sufrimientos sin fin. Dios ha ilustrado al ser humano respecto de estas consecuencias. El ser humano entonces es consciente de lo que resultará de cada una de sus acciones. Esta es la razón por qué dice nuestro texto de Eclesiastés 12:7 que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto lo que significa es que el hombre tiene que retornar a Dios para dar cuenta de su vida. Y básicamente para responder a la pregunta del juez divino acerca de lo que cada uno hizo con la persona de su Hijo Jesucristo. El escritor nos transporta, si se quiere, al final, cuando el Señor realizará el juicio que viene después de la muerte. El episodio más crucial para el hombre. Así lo leemos en Hebreos 9:27, que nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Termina la cita. Este juicio determinará el destino final de cada ser humano. Los que hayan creído en Jesucristo irán al cielo. Y los que lo hayan rechazado serán lanzados en el lago de fuego. Así lo dice la Escritura. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Para la persona que durante su vida en la tierra se la pasó negando la existencia del mundo espiritual, y será muy claro cuán equivocado estaba. Claramente la Biblia establece que cuando morimos pasamos a una dimensión en la que seremos conscientes de la existencia del mundo espiritual. O sea, que al abandonar el cuerpo, el ser humano entrará a un mundo totalmente espiritual en el que tendrá que vérselas cara a cara con Dios. Como dice el apóstol Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Allí se revelarán todos los misterios. Que el Señor te bendiga.